Saludos. Retomamos el diálogo con Pedro Manuel León Fernández, uno de los mejores prospectos del béisbol mundial, que recientemente firmó contrato con la organización Astros de Houston. Desde aquí, seguimos su historia. Te declaran agente libre en diciembre del 2019 y ya muy pronto comienzas a participar digamos, a ser visto por agentes, por scouts de otras organizaciones, ¿no? Para que los que nos escuchan, los que nos ven y no estén un poco familiarizados con lo que es un tryout, ¿no? ¿Qué es un tryout y cómo fue en tu caso particular? Bueno, así mismo es, quedé agente libre. Fue algo que me mantuve muy bajo perfil. Yo estaba aquí en República Dominicana y no mucha gente lo sabía. Y fue algo muy bajo perfil para poder tener mi tiempo, de poder prepararme y poder hacer un buen tryout. Y así más o menos el tryout consiste más o menos, como más bien a ver tus habilidades. En este caso, como bien se dice, las herramientas que tú puedes desarrollar dentro del terreno de béisbol, ya sea correr, ya sea lanzar, ya sea batear, ese tipo de habilidades que es en lo que principalmente se enfocan, a pesar de los resultados que viene, la trayectoria que trae el pelotero cubano también, que eso es algo que lo ayuda, pero más bien se enfocan en ese desarrollo que tú vas a tener dentro del terreno de juego. ¿Cómo fue el tuyo? ¿Qué pasó el día de tu tryout? Bueno, el día de mi tryout fue algo muy... Porque, ¿qué pasa? Yo llego y lo primero que me preguntan, el primero que le hice tryout fue a la misma organización de Houston. Yo no me sentía comprometido con Houston, soñaba con Houston, llego y el primero que me viene a ver es Houston. Verdaderamente es algo, vaya, me siento verdaderamente orgulloso, realizado con eso. Llego y lo primero que me preguntan es por mi operación. Cómo yo me sentía, yo le dije que me sentía bien. Y entonces, gracias al Señor, todo fue fluyendo bien. Incluso llegué a tirar 101 de right field. Y eso fue un escándalo, porque a pesar de que tuve una operación y todo, al tirar esas millas, dicen, bueno, el muchacho se siente en perfectas condiciones. Entonces. Y verdaderamente todo fluyó, todo salió de la manera esperada, porque para eso se ha trabajado. Y no es un trabajo que yo llegué aquí y me preparé, es un trabajo de años, que uno va acumulando todo ese conocimiento, esa carga, ese trabajo. Y en algún momento el resultado tiene que salir. Todo fue como se esperaba en eso. ¿Y cuántos swings tuviste que hacer, Pei? Más o menos ahí te dicen que de 3 rondas de 7, en lo que viene siendo un VP. Y después te ponen a batear con pitcher y ese tipo para ver tu habilidad. Ya te vieron ya tu fuerza, tu potencia, la habilidad que tienes con el bate hacia las bandas que tú le conectas con más fuerza, qué tan consistente eres. Y después a ver tu consistencia y cómo tú te desarrollas lo que viene siendo con pitcher. O sea, primero se lanza, después se corre, también hice un buen corre. Houston en este caso trabaja lo que viene siendo la 30 yardas, no trabaja 60. Ahí tuvo un buen resultado de 3.38 a 60 yardas. Cuando se redondea viene siendo un 6-1, acaso un 6-2 en 60 yardas, fue un buen corre. Y después el proceso del DB, y después viene siendo un DB line más o menos. No tanto Houston, eso en general, eso es algo uniforme, como quien dice, en lo que viene siendo el desarrollo de tryout. Hay presión a la hora de participar en un tryout cuando se sabe que se está siendo chequeado. Bueno, verdaderamente tuve la oportunidad de ser chequeado por los equipos japoneses en Cuba, que fue algo que a mí ya venía ya más o menos con una idea de lo que era un tryout. Pero Nancy, todo va en dependencia de la presión que se ponga el pelotero. Ya eso viene siendo cosa de la parte mental de uno, ¿me entiendes? En mi caso me enfoqué, en lo único que pensaba era en mi familia. Lo único que pensaba era en mi familia y me preguntaba el por qué estoy aquí y qué vine a hacer aquí. Y creo que esos son unos motores impulsores, como quien dice, que son los que te dicen, vamos, y estamos listos ya para el show.
y creo que en un momento determinado sí puede que haya su poco de depresión, pero con ese tipo de mentalidad las cosas creo que van fluyendo de una mejor manera y todo va saliendo. Y más que, como te decía, trabajé tanto, que hice tantas repeticiones que me sentía no tanto como confiado, sino de que calmado, de que las cosas iban a salir bien. Bueno, a propósito de que hablas de que en Cuba fuiste escauteado por scouts japoneses. Yo recuerdo que uno de esos días que era escauteado por los japoneses fue el día de aquel famoso cuadrangular en Guinness por encima de la pizarra. Y yo decía, wow, ¿cómo este muchacho puede con la presión de sabiendo que está siendo examinado de alguna manera, ¿no? Tener ese desempeño. Eso fue un batazo que marcó época. Yo creo que se va a hablar siempre de ese batazo en Guinness Bay por encima de la pizarra. Wow, eso fue, ¿qué te puedo decir? Cuando yo le conecté a la bola, yo dije, esa no está dentro, pero no sabía dónde iba a caer. Verdaderamente no sentí el contacto, verdaderamente fue algo impresionante. Y tengo una anécdota de ese día. Recuerdo, como te decía, Junior Combo se sentaba al lado mío siempre, era una persona que me daba mucho consejo, pero que mi papá me leía mucho. Y mi papá, recuerdo que me leía qué iban a hacer los japoneses, porque eso era como una planilla que salía en redes sociales que decían que iban a ver los japoneses del peluquero del terreno, ya sea vestimenta, ya sea los ajustes. Recuerdo que ese día vengo el primer turno y me doy ponchado. Llego al banco y un equipo me dice, tranquilo, no sé qué más, esto y lo otro. No tengas presión. Y digo, tranquilo, mi papá dice que lo primero que ellos observan es el ajuste que uno hace. Y vengo en el otro turno y dice como, coño, pero ¿qué pasa ajuste? No, fue al final no hubo nada con los japoneses, Pei, ¿eh? Verdaderamente todo se quedó en un no sé. Yo le hice tryout a ellos en el latinoamericano, tuve la posibilidad de hacerle un buen tryout, le corrí bien porque ellos también hacen como una 30 yardas, le hice buenos lances de los outfielders y después hicimos un BP donde también estuve bien, saqué bola, desarrollé todas las bandas de terreno y después con pitcher estuve bien también, incluso días estamos con pitcher también ese día, pero bueno, es un solo tryout, enfocarte que nada más que aquí en Dominicana tú haces más tryout, solamente hice uno y todo se quedó en eso, en nada. Después me estuvieron siguiendo tanto en mi primera serie nacional como en esa segunda. Pero bueno, todo se quedó, como bien te decía, en un no sé. Y ya volviendo a República Dominicana, después que haces el tryout, que te ven los astros, vino la pandemia. ¿En qué te afectó? O sea, ¿eso afectó el proceso de firmas? Sí, afectó el proceso de firma, porque las firmas se aplazaron, 6 meses se aplazaron la firma. Verdaderamente la pandemia fue algo que fuera de lo personal perjudicó a muchas familias, perjudicó a muchas personas, ya sea lo que es la parte familiar, ya sea lo que es la parte, por ejemplo, la parte de la MLB, perjudicó mucho, ¿entiendes? Y en lo que es en lo personal, creo que lo principal que perjudicó fue en estar distante de la familia. Eso es un paso muy... Y en lo otro, como bien decía, en el proceso de firma, pero de todo ese proceso largo, creo que busqué tratar de sacarle la parte positiva a eso, y fue un momento para tratar de pensar, tratar de, al uno estar solo y en este tipo de cosas, creo que pensar mucho te da madurez, y eso es algo que vi positivo en todo ese tipo de aspectos de la pandemia, porque imagínate tú, todo no puede ser negativo, verdaderamente es algo que la humanidad ni nadie estaba preparado para eso. Llegó a sorprender. Oye, sin poder salir al campo de entrenamiento, toque de queda durante muchas horas aquí en la República Dominicana, ¿cómo pudiste mantener la forma deportiva en medio de todo eso, Pedro? Bueno, en ese entonces ya yo estaba ya en un acuerdo ya con Houston. Houston siempre me estaba llamando, chequeando, tenía que mandarle fotos de la parte física mía, porque uno dice, no, trancado ahí, pueden cortar. Entonces traté
de sentarme y decir, bueno, hay que crear las condiciones. Uno no se puede quedar con las manos cruzadas. Tratar de crear las condiciones, trataba de salir con una sobuco, me iba a un parquecito, entrenaba en un parquecito, si no mandaba a buscar unos dumbbells y hacía ejercicio en el balcón, por lo que era la parte técnica, tanto con los hitting coach de Houston como con el mismo representante mío y con Mario Mérida, que también hacíamos mucha... Mario Mérida es partícipe de todo el resultado, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, porque es una persona que me ha ayudado mucho en todo ese proceso. Y bueno, de esa manera, nunca con la mente de quedarme con los brazos cruzados, siempre con la mentalidad de salir adelante. Y así fue como me pude mantener bien físicamente, tanto físicamente como mentalmente, en todo el proceso ese. Oye, de todo este tiempo, casi un año y medio, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? Tengo un colega en Cuba, Alain Miras, Alain Mira, que me decía, pregúntale a Peggy si ya pasó el gorrión. Verdaderamente, Nancy, es fuerte. Es fuerte, es un proceso fuerte. Que uno se prepara psicológicamente para ese proceso porque dicen, bueno, nada, hay que dejarlo todo atrás, donde tú, antes de salir de Cuba, tú no firmas un papel que tú digas, tú vas a volver a ver a tu gente. Tú sales a un rumbo que tú no conoces, a luchar, a coger pila de trastazo, como se dice, y verdaderamente lo más difícil fue el estar lejos de la familia. El estar lejos de la familia, nosotros somos una familia muy apegada y verdaderamente lo más difícil fue eso, a pesar de que nosotros como deportistas somos ese tipo de personas que siempre estamos lejos de la familia, pero tú te puedes ir para la parte oriental de Cuba, para la parte occidental, pero sabes que vas a regresar. Este es un proceso, como bien te decía, que no se sabe ni cuándo lo vas a volver a ver, pero siempre que existe la fe de que todo va a suceder y todo va a pasar bien. Pues nada, pues pasó el tiempo y llegó el 15 de enero y la firma con la organización de los Astros de Houston. En esas horas previas, recuerdo que más de una vez conversamos, ¿no? Pero ¿qué era lo que pasaba por tu mente esa noche antes? Todo lo de la pandemia, había un protocolo y luego, ¿cómo te sentiste ya cuando te viste con la camisa naranja de los Astros de Houston? Nancy, ¿qué te puedo decir? Desde el día antes hasta que me puse la camisa, que salí aquí el complejo ya como diciendo, firmé. Lo único que me pasaba por la cabeza era desde aquel primer juguete que mi papá me regaló, que era un bate y una pelota, como quien dice, un recuento de todo lo que ha sucedido, lo que ha pasado, todo el trabajo, que nada, al final este viene siendo el principio de una carrera, pero sí hay que recordar todo el proceso, porque esto es un logro, el firmar profesional verdaderamente es un logro que uno se siente verdaderamente realizado, ¿ves? Porque es un logro muy grande el poder estar en una de las organizaciones del béisbol más grandes del mundo. Entonces, como bien te decía, yo recuerdo que el scout y los otros jefes de la organización, yo estaba con ellos leyendo el contrato y yo lo leía, pero a la vez lo único que me pasaba por la mente era diciendo, wow, se logró. Era algo que, a pesar de la pandemia, de todo, es algo vaya, sumamente fuerte todo el proceso que se ha pasado. ¿Tienes idea, Pei, de los planes que tiene la organización contigo? O sea, si mantenerte jugando en los jardines, ¿qué se ha hablado? Bueno, en este caso, la organización me firma a mí como outfield. Ellos me firman a mí como outfield. Pero siempre como que viendo la posibilidad, la versatilidad de uno para tratar de intentar también que juegue infield, ¿me entiendes? Es algo que aquí se ve mucho, tratan de explotar tus habilidades al máximo y ellos siempre tratan de ver si puedes cumplir con lo que viene siendo el infield y el outfield. Y entonces es algo que se trabaja. Ellos, tú sabes, esa es una de las mentalidades, que es trabajar tanto outfield como infield
y tanto en la disposición que tenga el pelotero, que tanto nosotros como pelotero, como bien te decía anteriormente, el pelotero es algo que le dedica tanto tiempo a la carrera, que lo único que se va a hacer es jugar béisbol. Y creo que dentro de lo que es el terreno no debe haber una meta tan alta que tú digas, no, eso no lo puedo hacer. Uno siempre como pelotero debe estar dispuesto a tratar de realizar cualquier tipo de acción dentro del terreno, ya sea off-field, como si hay que, lo que sea. Y eso es la mentalidad y en eso estamos trabajando. De acuerdo al contrato, Pedro, ¿existe la posibilidad real en algún momento de la próxima temporada en que puedas subir al máximo nivel, al equipo grande, digámoslo así? Nessie, ya eso vendría siendo un proceso que, como bien dice, todo depende de mí. Eso es un proceso que todo depende de mí. Ya ellos en su paso lo hicieron, que fue en confiar en mi talento, abrirme la puerta de entrar a la organización. Y ahora ya esto es un proceso que todo depende de mí. A ti te pueden hacer un pronóstico que te pueden decir, tú llegas en 1 año, 2 años, 3 años. Todo depende de ti. Si tú haces lo que tienes que hacer dentro del terreno, puede que el tiempo lo reduzca. Pero si no haces lo que tienes que hacer, te puedes demorar, incluso no llegan. No son todos los que llegan. Okay. ¿Has tenido la posibilidad de hablar con Julieski, con Aledmis, los otros cubanos que están ahí en la organización? Bueno, sí, así he podido hablar con lo que viene siendo Juliaki y con Jordan Álvarez también. Jordan Álvarez. Con Jordan Álvarez, con varios más o menos sí de la organización, pero lo que viene siendo los cubanos, con ellos dos. ¿Tú te imaginas compartir el clubhouse con ellos, ¿no? El ambiente cubano ahí dentro de la organización, pues también sería algo muy llamativo, excelente. Bueno, verdaderamente sería algo que es un sueño hecho realidad. Porque, Nessie, para nadie es un secreto que todo pelotero joven cubano tiene un Juli por dentro. Mucha gente seguía mucho a Juli y entonces el estar con el Juli, con el mismo Jordan Álvarez, Alex Díaz, es como quien dice, una experiencia muy grande. Pero no solo eso, porque es que también ahí, si te pones a analizar, es un equipo que hay muchos latinos. Y entonces verdaderamente se va a convertir en una experiencia muy bonita y verdaderamente, como te decía, va a ser un sueño hecho realidad. Y porque un solo tiempo no es suficiente, yo regreso más adelante y otras declaraciones exclusivas de Pedro Manuel León Fernández, el talento de Quibicán, pero ya en nuestro segmento, los 9 innings.